Bom dia a todos. Agradecer a presença de todos aqui presentes. Começamos com o terceiro dia, né, da COCAL, com a mesa da sessão debate 4, a mesa delas ticas. Estou aqui como um bendito fruto entre as mulheres. Vamos começar com a professora Mariana Amieva Cojado, com a ponência El Amateur Avançado no Cine Uruguayo de los 50. Mariana é professora em História pela Universidade Nacional de La Plata, é diretora da revista 33, né, Cines, no Uruguai. Foi responsável pela gestão cultural da Fundação por La Paz, Graciela Figueroa. Outra melhor. Já. É professora em História da Universidade de La Plata e doutoranda nessa instituição. Membro, né, do Grupo de Estudos Audiovisuais, RESTA, né, da Universidade da República, no Uruguai. E é diretora da revista 33 Cines e docente da Universidade UART. Bueno, em 20 minutos. Bueno, obrigada. Gracias a todos. Voy a presentar aquí una reformulación de un trabajo que había presentado en otro evento y que me ayudó mucho las devoluciones que tuve en esa presentación, y es parte de mi proyecto de doctorado. El trabajo se llama La Amateur Avanzado como Cine Nacional, el caso uruguayo en la década del 50. La historia del cine uruguayo ha sido narrada varias veces en crónicas y relatos testimoniales. En los itinerarios que describen comienzan por descartar todos los largometrajes de ficción que tuvieron estreno en salas comerciales desde mediados de la década del 30 hasta finales de los 40. Se habla de ellos con un dejo de vergüenza, como si fueran fotos a esconder en un álbum familiar. Frente a esos torpes intentos de imitar las producciones extranjeras que se estrenaban en la sala, se contraponen las producciones que pertenecen a un grupo de personas que provienen del ámbito del cineclubismo, a los que se les otorga el carácter de movimiento organizado. Comienzo citando un texto del crítico José Carlos Álvarez, crítico del Diario de la Mañana y miembro de Cineclub, de 1957. En el año 1949 es realmente importante. No solo Fabregat utiliza recursos cinematográficos, llega Enrico Gras y se realiza también el primer concurso cinematográfico de aficionados organizados por Cineclub del Uruguay. Se descubre entonces que hay en nuestro país gente que sabe lo que es cine, capaz de trabajar con modestia y seriedad. A partir de entonces y durante los años venideros, existe una cinematografía en pase reducido que va creando a los cineastas del futuro. ¿Qué futuro aguarda el cine nacional? Hay tradiciones, leyendas, historias y problemas del presente. Esperan a nuestros cineastas. Que esta breve historia no sea sino su prólogo. Este cine, que en los testimonios se describe como independiente, producido por cineastas o como amateur, provenía principalmente del entorno cineclubista, producido bajo el estímulo y el amparo de los concursos que organizaban las dos principales cineclubes del país, Cineclub del Uruguay y Cine Universitario. A partir de sus concursos de cine para aficionados, que surge a partir de 1949 por Cineclub y los concursos de cine relámpago de cine universitario a partir del 51. Luego se va a agregar en el 54 los concursos que organizaba el SODRE sobre cine nacional en relación a su Festival Internacional de Cine Documental y Experimental. De este origen cinéfilo del movimiento dan cuenta los propios protagonistas, haciendo referencia sobre sus orígenes en numerosos testimonios. En las fuentes encontramos los mismos nombres que se repiten en las comisiones directivas de las instituciones cinéfilas, en las premiaciones, en las menciones de los concursos. Este proceso se agota en pocos años. Como si se tratara de una batalla perdida, los mismos testimonios que auguraban un futuro al movimiento en términos entusiastas para mediados de la década del 60 ya reconocen el fin de ciclo. Las palabras que expresa al respecto el mismo caso de Carlos Álvarez dejan claro este contraste. En el año 1968, en la revista argentina Tiempo de Cine, al dar un balance sobre el cine uruguayo, dice: en los años que van de 1960 a 1964, los concursos de cine nacional del SODRE y Cineclub del Uruguay vinieron a corroborar la opinión de que el cine en 16 milímetros a cargo de nuestros aficionados, antes entusiastas, estaba en un callejón sin salida.
En 1962, por otra parte, algunos de los realizadores de cine amateur se profesionalizaron, encauzando sus experiencias en los canales de televisión. Allí, entre estos y otros, asoman buenos creadores de dibujos animados, acertados documentalistas y ágiles reporteros fílmicos. El posterior adocenamiento de la televisión uruguaya ha hecho que muchos de esos talentos se encaminen por caminos de rutina, dejando poco espacio a la invención. Creo que para comprender este proceso es necesario volver a pensar el itinerario del movimiento, entendiendo sus prácticas tal como eran consideradas por sus protagonistas y discutir qué significan algunos conceptos que damos por sentados en determinados contextos. Para esto es que propongo repasar los sentidos otorgados a la palabra aficionado, amateur, cineísta y realizador. Empiezo por la dupla amateur-aficionado. Proponiendo que si bien en muchas ocasiones se asumen como sinónimos, no siempre es así, y encontramos algunos matices. Lo que hay que destacar en la primera instancia es el fuerte empuje con que este término irrumpe en los documentos escritos que surgen del ámbito cineclubista entre el 48 y el 51. En líneas generales, estos términos pasan a ser considerados dentro de un camino que se entendía como lógico y que vinculaba las prácticas que desarrollaban como espectadores y propulsores de la cultura cinematográfica con el salto a la realización. Los testimonios que dejaron estas personas en las entrevistas y algunos artículos que aparecen en las propias publicaciones periódicas dan a entender que la integración a esta vocación, a estas instituciones cinéfilas, tuvo una vocación dual. Y en este salto a la producción de filmes, el camino del pase reducido en 16, en 9,5 y en 8, una práctica ajena al circuito comercial, parecía considerado no como una vía impuesta por las circunstancias, sino como una declaración de principios sobre los vínculos que se quieren establecer con lo que era más valorado en el cine. Los referentes eran esos cines alternativos a las películas que se producían en los contextos industriales y que se estrenaban en las carteleras comerciales todas las semanas. En la revista de Cineclub del Uruguay encontramos textos que nos muestran que la alternativa de un cine amateur como el camino más válido hacia la constitución de un cine nacional formaba parte de una agenda programática desde los inicios. Y es justamente José Carlos Álvarez el que comienza este recorrido de citas con un texto de julio de 1948 en el que inaugura la tradición de negar todo el cine anterior, en este caso para dar lugar a la expresión de deseo y a un proyecto manifiesto. Ha de nacer una cinematografía uruguaya. Ojalá que aquellos que la dirijan no cometan los errores del pasado, que no fotografíen a tontas y locas, que no se ciñan a un criterio industrializante, que si eso sucediera, nuestro cine degenerará en otras de las industrias artificiales que nos rodean. Mal agravado en su caso, dado que carecemos de un mercado interno capaz de permitirle vivir. Y no olvidemos el ancho y inexplorado campo de la producción en pases reducidos. No faltan en el Uruguay aficionados que trabajan en film de 8 y 16 milímetros. Pese a ello permanecen dispersos e ignorados. Nadie conoce sus realizaciones, nadie los alienta, nadie los guía. Falta quien organice sus esfuerzos y los dé a conocer. ¿Acaso no sería esto una función destinada de nuestro cineclub? En el número siguiente de la revista se sugerirá Eugenio Hinz, uno de los principales propulsores del Cineclub del Uruguay, el que tome la voz de esta función destinada del Cineclub, ya plenamente asumida. Allí describe un artículo que se llama ¿Hay un cine de aficionados? Y a partir de una cita, de Jacques Doniol Valcross, quien dice que la distinción entre cine de aficionados y cine profesional es absurda, reivindica el cine en pase reducido por su libertad expresiva. A continuación de esta nota se anuncia el gran concurso cinematográfico organizado por Cineclub del Uruguay, que se presenta de esta manera. Con el fin de proponer el mayor desarrollo del cine amateur del país y tendiendo a estimular a los aficionados del Uruguay, llevándolos al nivel del cine subestándar alcanzado en los países más adelantados del mundo, Cineclub del Uruguay ha resuelto organizar un gran concurso. Nuestra institución desea que en la presentación de filmes para este concurso se pongan de manifiesto valores hasta hoy desconocidos que puedan ser llamados a desempeñar en un futuro cercano un rol de importancia en el cine nacional. En este caso nos será sumamente grato haber contribuido, aunque de forma indirecta, al desarrollo hasta ahora casi nulo de nuestro cine. Es otra vez Eugenio Hinz quien escribe el artículo más valioso en este programa de apuntalar al movimiento, con otro título muy elocuente.
El pase reducido en la cinematografía nacional. De esta forma sale a legitimar este uso por la autonomía creativa que le permite. El cine en pase reducido ofrece una respuesta concreta a estos problemas. Esto implica facilidades de financiación y sobre todo ausencia de imposiciones de carácter económico que pudieran perturbar la línea de conducta de los realizadores. Ausente una mayor responsabilidad, concretamente la de crear un éxito de taquilla, el aficionado se halla en óptimas condiciones para internarse en los caminos de la investigación de las imágenes, de la solución de este medio expresivo, de la búsqueda de estilos. A este primer estímulo rápidamente se le suman los concursos que organiza Cine Universitario, institución rival que con matices diferenciales que son muy flexibles, disputa constantemente la participación en este campo emergente. Los fundamentos del concurso se ubican en la misma línea que los que expresa Cineclub, y la gran convocatoria que tuvo en la primera edición parece recoger en parte el fruto del entusiasmo estimulado. Las bases de concurso agregan una cita de Joris Ivens que la tuvieron especialmente, consiguieron estas palabras de Ivens para este concurso, que hace explícito el rol activo de los cineclubs en la producción de filmes y de paso realiza una suerte de crítica hacia las preocupaciones más centradas en la estética por parte de sus contrincantes de cineclub. No olviden los films de 16 milímetros, con ellos se puede hacer una excelente cinematografía, ustedes tienen cineclubes. Es necesario que estos aunan a la actividad pasiva de exhibidores de clásicos del cine la experiencia viva de la filmación y sobre todo no se pongan a hacer intentos esteticistas antes de hacer experiencias más directas, más cotidianas. Este concurso fue muy significativo. Dentro de los archivos de Walter Dasori, uno de los directivos del cine universitario, que se encuentran en la Cinemateca Uruguaya, quedan registros de una concurrencia muy numerosa, alrededor de 40 personas, que para Uruguay de ese periodo es muy numerosa. Que aparecen en las fichas de inscripción. Ahí tienen las fichas de inscripción donde tenemos una de Lidia García y otra de Ulibe con Ferruccio Musitelli. Y otras reseñas que recuerdan el día que los cineastas invadieron la ciudad. Lo que sugieren estas fuentes leídas en conjunto es que exhibición y producción de filmes eran actividades que estaban relacionadas y mutuamente imbricadas. Las programaciones formaban tanto público como realizadores, y esos espacios de exhibiciones, como las publicaciones que se generaban, eran los espacios en los que circulaban los productos de esas prácticas de realización. Esta circunstancia obliga a rever el sentido preciso que le otorgamos a los términos con los que encuadramos esas prácticas. Este cine, que no renegó el uso de la palabra amateur o aficionado, como hemos visto, pero que se reconocen algunas acepciones particulares de esta palabra, que claramente la distingue del uso que le damos a este término cuando nos referimos a la producción de filmes para ser exhibidos dentro de los márgenes domésticos. Nos referimos a las películas caseras que muestran escenas de la vida cotidiana, como las producciones que trascienden esa búsqueda de registro familiar para proponer algún tema que utilice recursos formales autoconscientes, con referentes precisos, pero que solo circula por el ámbito privado. José María Podestá, José María Podestá es un referente muy importante de todos estos grupos. Es mayor y fue un crítico ya bastante reconocido en la década del 20. José María Podestá, comentando el primer concurso de Cineclub, distingue a este cine y lo separa del conjunto valorable. Son esas panorámicas que agrupan distintas escenas sin cuidado y no muestran preocupaciones por la organización interna y la estructura de la narración. Esta distinción también está presente con mucha fuerza en las actas de evaluación del concurso de Cine Nacional del Sodre que realizó Walter Dasori. Allí constantemente aparece la referencia al término panorámica, como vemos acá en la fuente, para descartar a los films que agrupaban paisajes exóticos y que regularmente se presentaban en el concurso. Más significativo resulta el recurrente comentario descalificador de cine de aficionados con que rechaza muchos filmes por no poseer ningún recurso propiamente cinematográfico. Esta diferenciación entre prácticas es uno de los puntos de partida que plantea Charles Tepperman en su reciente libro Amateur Cinema. Luego de analizar la escasa bibliografía académica dedicada al cine amateur, encuentra que la mayor parte de estos textos asumen a este cine dentro de las márgenes del cine doméstico. Tepperman propone el concepto de amateur avanzado, advanced amateur, para dar cuenta de una actividad que mantiene lógicas particulares que se refieren a la producción, la relación con la tecnología, los referentes de estilo y las prácticas de exhibición y circulación.
Mientras la definición de amateur fue objeto de debate y revisión en el periodo de este estudio, el realizador amateur que nos concierne aquí, estoy citando una traducción personal del texto de Tepperman, perdón. El amateur que nos concierne aquí fue una figura que participó de la cultura cinematográfica por fuera del cine mainstream comercial y desarrolló habilidades avanzadas en la producción de filmes. Los realizadores amateur de la primera mitad del siglo XX fueron el primer grupo en acoger la nueva situación en los medios de comunicación, y sus fascinantes filmes expresan la excitación y las posibilidades creativas por convertirse en productores y experimentadores independientes. Fin de cita. El libro de Tepperman nos permite analizar este proceso a partir de un modelo muy pertinente que nos ayuda a identificar los contextos en los que se encuadra esta actividad amateur. Al poner el foco en el contexto de clases medias en el que se inscriben estas prácticas y al asociarlas con otras actividades expresivas que buscan generar un marco independiente en el que producir por fuera del circuito comercial mainstream y con controles sobre los medios de producción y libertad expresiva. Este estudio nos ayuda a salir de las lecturas teleológicas que buscan pensar el tema en relación al desarrollo de una industria de cinematográfica nacional y nos sugieren pensar otras líneas de análisis más adecuadas y fructíferas. El principal argumento para plantear que el uso del concepto amateur como cine doméstico no es pertinente en el caso uruguayo que estamos tratando es que las personas que integraron este movimiento amateur se sintieron reconocidas bajo este rótulo, lo hacían asumiendo que el lugar que ocupaban era el del verdadero cine nacional, como quedó demostrado en las citas recogidas. Esta pertenencia termina siendo admitida en el informe que de los delegados uruguayos presentaron ante sus pares regionales en el primer Congreso Latinoamericano de Cineastas Independientes que organizó el SODRE en ocasión de su tercer festival en 1958. Los delegados uruguayos hablan del estancamiento de la producción y de los restringidos contextos en los que se producen 35 milímetros, confinados a las filmaciones de noticieros o publicidades. La producción de cortometrajes en pase reducido es el único sector que está activo en ese momento, y en las descripciones de la situación ubica estas prácticas en un lugar en el que parece confirmar las esperanzas que expresaban los textos programáticos de comienzos del periodo. Dice el informe, en el apartado Situación del realizador independiente. La mayoría de los realizadores nacionales independientes que intervienen en la producción no obtienen de esta actividad suficiente remuneración como para dedicarse con exclusividad a la misma, salvo los casos en los que constituyen empresas. El realizador independiente se encuentra generalmente inhibido para desempeñarse profesionalmente, salvo que domine alguna disciplina técnica. Esta situación limita considerablemente la producción de cine de cortos del país, demorando lógicamente su desarrollo y perfeccionamiento. Este congreso, que reúne cineastas, define a un grupo de personas que antes eran nombradas como amateur o aficionados como realizadores independientes. Estamos hablando de las mismas personas, las que se forjaron en los cineclubes y en los concursos, los que tienen problemas para exhibir sus materiales, las que se dedican principalmente a producir documentales y experimentales en 16 milímetros. Es necesario ahora que tratemos de precisar qué significan esos términos para las personas que los usaban en ese momento, y la palabra cineasta merece ser aclarada. ¿Era esta palabra equivalente a cineasta? En principio parece que no. La palabra cineasta es una palabra que no aparece para nada en el contexto argentino, pero sí aparece algunas referencias en Chile, en Colombia, hay otros países en América Latina que también lo utilizan. En el caso uruguayo es bastante persistente esta afiliación en este momento. Si bien algunos documentos aparecen en forma indistinta, hay matices interesantes que restringen el sentido a las personas que realizan film con una finalidad artística o expresiva, por fuera de la producción comercial en serie. Uno de los libros más difundidos dedicados a la formación del aficionado era el libro del cineasta amateur de Pierre y Suzanne Monnier, editado por primera vez en francés en el 47, con numerosas reediciones y traducciones. De este libro hay muchas versiones en la Cinemateca uruguaya, y Mario Handler, en conversación personal, me confirmaba que era el libro de cabecera de toda la gente que se formaba en ese proceso. El título del libro en francés es El livre du cinéaste amateur, y la pista nos ubica en el origen del término. En nuestros días, tanto cineasta en español como cineasta en francés son términos considerados arcaísmos, pero debemos cuidarnos de asociar el término actual del término cineasta al del cineasta. Cineasta es un término que genera Louis Deluc a comienzos del 20.
Considero que el sentido original de la palabra en francés es el sentido preciso con el que se usó en las fuentes citadas. Para el diccionario Petit Robert, cineaste son las personas que desarrollan una actividad creadora vinculada al cine, y esta actividad se distingue del rol de la dirección bajo el cine comercial. En los documentos del 58 y en las publicaciones del 60, esta apelación pasa a ser reemplazada por la de realizador independiente. Pero en todo caso se ubica estas prácticas en un territorio muy diferente al que asocia el cine amateur con el cine casero. Más que volver al artículo de Hintz y la cita de Doniol Valcross y plantear que no existe distinción entre amateur y aficionado, propongo pensar este problema tomando como referencia otros procesos que, si bien tienen mucha distancia con el caso del cine uruguayo de la década del 50, permiten identificar caminos posibles para entender cómo estas personas se pensaban a sí mismas. Para pensar el reconocimiento inicial de parte de este colectivo dentro del cine amateur y posteriores conflictos con esta identificación, me resulta interesante realizar una comparación con el panorama que describe Jean-Christophe Horak en su estudio sobre la primera vanguardia norteamericana. Horak plantea que los realizadores de este movimiento inicial, a diferencia de los posteriores colectivos dedicados a cine experimental, se asumían plenamente como realizadores amateur con argumentos similares a los que esgrimía Hintz a comienzos de la década del 40. El territorio del amateur era la condición que permitía la libertad creativa que admitía el gesto artístico sin las ataduras y condicionamientos del cine comercial. El contexto preciso en el que traté de ubicar la práctica de este grupo de realizadores se asume en el de una actividad que comienza por identificarse como amateur, producido dentro del espacio recreativo, por más que contenga intenciones expresivas. En este caso, creo que amateur refiere a reconocer un cine por fuera del entramado industrial y comercial como la alternativa más pertinente para la escala del país. Uruguay en ese momento tenía 2 millones y pico de habitantes, pero en concordancia con un cine legitimado en el circuito de cinearte. Este argumento inicial luego va cambiando con los años hasta diluirse completamente con el surgimiento de los colectivos dedicados al cine de intervención política de mediados de los años 60, a los cuales se asumen muchos de los realizadores de este periodo de los 50. El panorama desencantado que plantea Álvarez en Tiempo de Cine habla del fracaso de la iniciativa de forjar un cine nacional alternativo al modelo de representación institucional que esboza en el 48. Para entender este fracaso me parece interesante volver al texto de Horak. Allí él encuentra una diferencia sustancial entre la primera vanguardia norteamericana, que plantea sus actividades en un ámbito estrictamente expresivo por fuera de todo elemento que pudiera condicionar sus obras y sin buscar hacer de esta actividad un medio de vida lucrativo, con los realizadores que ubican la segunda vanguardia, de New American Cinema, que, si bien se mantenían al margen del cine industrial comercial y los estilos asociados, sí pretendían profesionalizar sus prácticas. Entiende por esto encontrar medios que le permitan vivir de la producción propia de filmes o de las actividades asociadas, como la docencia sobre cine, los apoyos estatales y los subsidios y la conformación de circuitos alternativos a las salas comerciales como los museos. Creo que el fin de este proceso amateur independiente de los 50 en el Uruguay se puede entender como una forma fallida de transición condensada entre los procesos que vivieron esos dos movimientos de vanguardia. De forma temprana aparecen en las fuentes reclamos al Estado por mayor apoyo, como lo muestra el informe del primer Congreso de Cineístas. Intentos por insertar el tema en las universidades como espacios curriculares y las aspiraciones de integrarse en la planta estable del ICUR, el Instituto de Cine de la Universidad, o el desarrollo de pequeñas productoras independientes. Con alternativas que consideraron tan válidas como las del National Film Board de Canadá, estas personas sí hicieron búsquedas declaradas por profesionalizarse. Y si el proceso falla, no fue por la falta de un desarrollo industrial, sino porque no encontraron apoyos en las esferas públicas que les permitieron continuar filmando sin tener que sentir que cada proyecto era un sacrificio. De hecho, como nos lo recuerda el propio Álvarez, en 1968, parte de este grupo termina profesionalizándose. El problema es que esta situación desemboca en el adocenamiento de las prácticas y la pérdida de los anhelos expresivos que mostraron en sus comienzos. Concluyo compartiendo la idea de Lig Zag, que considera que el cine amateur como cine nacional en contextos de países pequeños sin presencia de cines industriales consolidados. Solo creo que el caso que he presentado nos obliga a repensar las categorías que utilizamos dentro del campo de los estudios sobre cine y que adoptan como referencia procesos que no pueden trasparentarse a otros lugares sin problematizar esos usos. Estos recaudos nos van a ayudar a valorar y tomar en cuenta experiencias que necesitan que sean rescatadas de algunos malentendidos generados por las formas en que modelamos estos procesos en el terreno del lenguaje.
Ahora quiero compartir con ustedes algunos de estos fragmentos. Tengo, ¿cuántos minutos? ¿Cuántos? ¿2? Son 30. 30 minutos, ¿no? No me asusten. Voy a empezar mostrándoles un fragmento de un film de Alberto Miller, que es uno de los más interesantes realizadores, que es un film del 51. Voy a mostrar solamente algunos fragmentos cortitos, así que voy a pedirles disculpas porque voy a estar cortando. Acá trabaja con una animación, como plantea acá, ¿sí?, sobre el texto de Belloni. Y voy a hablar arriba de las películas, cosa que no se hace. Él empieza, el monumento de la carreta es un monumento muy importante que se encuentra en el Parque Rodó. Y él empieza mostrando esa figura de cómo animar la carreta. Y estas son las experiencias que plantea, ¿sí? Cómo animar a partir del uso del montaje. Este es un telecinado que hicimos con el grupo de investigación del proyecto de Cinemateca, y fue interesante ver en este proceso trabajar con la película original, porque ahí se ven los fragmentos muy cortitos de 4 o 5 fotogramas con los que va generando esa ilusión de movimiento. Acá podemos encontrar, digamos, una película experimental stricto sensu. Ahora les voy a mostrar una película del 52. Perdón, no tengo que abrirlo con esto. De otro de los más interesantes realizadores de este periodo, que se llama Juan José Gascue. Me parece interesante que ustedes también vean los títulos con los que se presentaban las películas. Esta es una película que forma parte de uno de estos concursos. Esta es la historia de un niño que está en una azotea y que en un momento empieza a recrear una especie de batalla medieval a partir de los ladridos de un perro que asume como su enemigo. Un telecinado que tiene muchos problemas y no hemos podido acceder a la copia que está en Cinemateca para volver a digitalizarlo. Ahora les voy a mostrar otro material que también es muy sensible, que es parte de un trabajo que organizó Ángela López para la Fundación de Arte Contemporáneo. Estas imágenes que no les voy a explicar, estas son imágenes del primer concurso de cine relámpago del 51, que estaban ahí las imágenes del proceso de rodaje. No voy a hablar sobre esta, pero sí quería mostrarles una película que hizo Miguel Castro también en este contexto cineclubista. Miguel Castro fue un importante realizador de estos que después dio el salto, parte de ese cine político, termina exiliado en la década del 70. Esperen. Esto no es, Ya está terminando. Cariri, de 1953. Hablábamos ayer con Álvaro, un avanzado Caldini. 20 años antes de Caldini ya estamos jugando con los barridos y con desnaturalizar todo ese paisaje bucólico del campo hasta extraerlo.
muy simpática. Ahora vamos a ver un fragmento de una película de Alfredo Mantaras que se llama Oda al mar, no Oda al viento, como figura ahí. Esto es un tortelicinado que hicimos con Gesta. Acá lo que vamos a encontrar son unos fragmentos de odas elementales de Neruda, con quien tenía contacto Mantaras Roger, leídos con un audio del propio Neruda. Perdón, porque ya me perdí. Ya. Oh, camarada océano, no pierdas tiempo y agua, no te sacudas tanto, ayúdanos. Somos los pequeñitos pescadores, los hombres de la orilla. Tenemos frío y hambre, eres nuestro enemigo. No golpees tan fuerte, no grites de ese modo. Abre tu caja verde y déjanos a todos en las manos tu regalo de plata, el pez de cada día. Aquí en cada casa lo queremos, y aunque sea de plata, de cristal o de luna, nació para las pobres cocinas de la tierra. No lo guardes, avaro, corriendo frío como relámpago mojado debajo de tus olas. Ven ahora, ábrete y déjalo cerca de nuestras manos. Ayúdanos. Cuando hicimos la presentación de esta película, Mario Handler se enojó mucho, porque consideraba que no tenía sentido ninguno que le dedicáramos tiempo a este tipo de prácticas y que esas películas eran horribles y que no había que considerarlos. Vamos a ver ahora otra película de Gascue, que sí Gascue es más reconocido por el grupo posterior, que esta es una película pensada para el concurso de cine de turismo que organizaba la Comisión de Turismo, que se llama Carnaval en Montevideo, del año 57. La anterior película, Oda al mar, era del 56. Esta película es muy larga, me encantaría compartir con ustedes toda esta película, pero voy a centrarme en un determinado momento. Perdón, que corté todos estos materiales y... Estas películas solían filmarse en 16 milímetros reversible. Esto es una copia que quedó en Cinemateca, que fue muy mal pasada a formato magnético a comienzos de los 2000. Y esto es una digitalización del formato magnético, por eso se ve tan mal. Voy a pasar otro momento más al final. Luego de mostrar todo el desfile de carnaval, volviendo a su casa, tenemos una pequeña secuencia onírica. Gascue en todas sus películas genera una especie de línea narrativa con la que organizar parte de ese itinerario de mostrar una institución o un evento. Aquí está muy presente la figura de la murga. ¿Puedo mostrar un fragmento más y ya? Voy a mostrarles un fragmento cortito de Color. Esta es la película Color, también bien ubicada dentro del contexto experimental de Lidia García, de la que mirábamos ahí unas imágenes. Esta película recibe un premio en uno de los concursos, el primer premio en uno de los concursos del Cineclub, y luego es proyectada en el 62 en el Festival del Sodre. Y ahí merece del crítico Homero Alsina TVNet el comentario de que solo sirve para catálogo de muestra de pinturas. También acá encontramos la colaboración con los colectivos vinculados a música contemporánea en Uruguay del periodo. Una película muy bella. Es del 58. Y esta es lo último. Esta es una de las películas más importantes e interesantes que tenemos en el periodo también de Alberto Miller, el mismo que dirigió La Diligencia, que se llama Cantegriles. Esta película gana el premio de la universidad en el 58 y es una película que valoró mucho John Grierson en la visita que tuvo en el Festival del 58 mismo. Voy a adelantarme, es un registro de las villas miserias, chabolas,
favelas de las afueras de Montevideo. Voy a mostrarles un fragmento hacia el final, cuando es una especie de, casi funciona como una sinfonía, pero en este contexto, y cuando termina con todo ese registro de la vida cotidiana, hay un momento donde nos acercamos del mundo del trabajo al mundo del ocio. Bueno, ya no me quiero exceder, cualquier cosa luego seguimos hablando. A continuação, agora com a professora Maria Rosária Fabres, com a exposição Rosselini nos Trópicos. A Maria Rosária, ela tem um doutorado em artes pela Universidade de São Paulo, onde também realizou seu mestrado em letras e a sua graduação em letras. A Maria Rosária é professora aposentada do Departamento de Letras Modernas, né, e também do Departamento de Cinema, Rádio e TV da USP, da Universidade de São Paulo. A Maria Rosária, ela é uma estudiosa do cinema italiano, sobretudo do neorrealismo. A Maria Rosária é autora de um livro, pelo menos para nós aqui no Brasil, que é uma bibliografia básica do aula de História do Cinema Mundial. Não tem como citar a Maria Rosária todo semestre, que é o livro dela, que é o neorrealismo cinematográfico italiano, uma leitura. E, bom, ela é uma especialista, né, no cinema neorrealista. Bom. Obrigada. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite e cumprimentar a organização do evento, né, por ter conseguido realizar esse encontro tão grande e tão multifacetado, né, que também é uma oportunidade para troca de ideias. Bom, então eu vou falar de um aspecto um pouco menos conhecido de Rossellini, né, que é a vinda dele para o Brasil. Lembrando que, se Roma, Cidade Aberta foi a primeira obra dele a chegar às nossas telas em dezembro de 47, o diretor em pessoa veio ao Brasil quase 11 anos depois, quando foi cogitada a transposição cinematográfica de Geografia da Fome ou de Geopolítica da Fome, de José de Castro. Depois a gente vai ver o porquê dessas duas obras. Uma primeira visita do cineasta havia sido anunciada em outubro de 54 por Fernando de Barros, que o teria convidado para realizar um filme sobre os muckers, tendo Sérgio Amidei como roteirista e Ingrid Bergman como intérprete principal, né? Na época, Ingrid Bergman era a esposa de Rossellini. A essa viagem de 58 seguiram-se, salvo engano, mais 3. Em 1960, por ocasião do Festival História do Cinema Italiano, realizado pela Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e pela Cinemateca Brasileira de São Paulo. Em 1965, para participar ao lado de outros grandes nomes da crítica e da produção cinematográfica, como Lotte Eisner, Henri Langlois, Louis Correll, Robert Beneillon, Freddy Buach, Lino Michiquet, Fritz Lang, Jean Rouch, Marco Bellocchio, do Festival Internacional de Cinema, organizado no Rio de Janeiro por Muniz Viana e José Sanz. E, por fim, em 1968, como um dos representantes da Unesco, na Mesa Redonda sobre Pesquisa em Cinema e Televisão na América Latina, ocorrida em São Paulo, de 24 a 28 de junho. Nesse encontro, patrocinado pela Unesco, pelo Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura, vinculado a esse órgão internacional, pelo Itamaraty e pela Escola de Comunicações Culturais da Universidade de São Paulo, hoje ECA, né? Então, esse encontro foi realizado no prédio da Faculdade Paulistana, ocupado pelos alunos que pleiteavam uma reforma universitária. O congresso reuniu cerca de 40 especialistas brasileiros e estrangeiros. Além de Rossellini, temos a presença de Enrico Fulchignoni, outro representante da Unesco,
Roberto Santos, Paulo Emílio Salles Gomes, Francisco Luiz de Almeida Salles, do filósofo francês Edgar Morin e ainda de Alfredo Guevara Dias, Hugo Alfaro e Luiz Pico Estrada, delegados de Cuba, do Uruguai e da Argentina. E Glauber Rocha, segundo Ismael Xavier, que na época era estudante na escola, veio só para se encontrar com o cineasta italiano. Simpatizante dos movimentos estudantis na França e nos Estados Unidos e prestes a revolucionar o currículo do Centro Sperimentale di Cinematografia, Rossellini, talvez por desconhecer nossa realidade, segundo o relato de Mário Chamy, teria se decepcionado e impacientado com seus interlocutores, os quais, em troca, insinuaram que ele estaria a serviço do imperialismo. Né? Não podemos esquecer em que ano estamos. Né? Bom, então, teria dito Rossellini, verdadeiramente incrível a falta de ideias dos jovens cineastas brasileiros. Estão desorientados, perderam a noção do Brasil e da América Latina. Repetem chavões e são incapazes de organizar um programa de luta. Na mesa redonda, acima da disposição, estavam os chavões. E com chavões, como podem os jovens libertar e defender o cinema que eles são capazes de fazer? Que a juventude daqui, com todo o direito e o dever de viver seus problemas de subdesenvolvimento, não desfigure a original ação revolucionária das outras juventudes. Bom, então, depois dessa rápida introdução, eu pretendo relembrar com mais detalhes a passagem mais importante dessa figura tão polêmica entre nós, que é a de 1958. Entre 57 e 58, Rossellini havia visitado a Índia e dessa viagem resultarão o docudrama Índia, Mãe Terra, lançado entre 59 e 60, e o documentário em 10 episódios, A Índia Vista por Rossellini, apresentado pela RAI em 59, e sua versão francesa, Fiz Boa Viagem, exibido no mesmo ano pela ORTF. Índia, Mãe Terra poderia ser considerado, segundo Adriano Aprá, uma tentativa de cinema enciclopédico geográfico. Uma tentativa que não será única, como explicita esse mesmo autor. A enciclopédia geográfica deveria ter continuado logo depois de Índia, Mãe Terra, com Geografia da Fome, uma adaptação do ensaio Geopolítica da Fome, 1951, de Josué de Castro, sociólogo e etnólogo brasileiro, que Rossellini havia lido provavelmente na versão italiana, editada pela Leonardo da Vinci, de Bari, em 1954, com prefácio de Carlo Levi. Né? Só para lembrar, Carlo Levi é autor de Cristo Parou em Éboli, então, portanto, alguém que também discutia essas questões da miséria na Itália. Continuando a citação de Aprá, para este projeto, que tinha herdado de Cesare Zavattini e Sergio Amidei, Rossellini foi ao Brasil, em agosto de 58, onde encontrou Castro. E, de fato, a convite de Josué de Castro, Samuel Weiner, Assis Chateaubriand e produtores brasileiros, o cineasta desembarcava no Rio de Janeiro, ao que tudo indica, na companhia de Sergio Amidei, de onde prosseguiria para Pernambuco, Bahia e São Paulo. Segundo Maria do Socorro Carvalho, além do trabalho de Josué de Castro, Rossellini trazia em sua bagagem cultural outras referências da sociologia brasileira, Euclides da Cunha, Gilberto Freire, Guerreiro Ramos e Nelson Carneiro. E, na viagem por terras brasileiras, reuniu informações, estudos e imagens filmadas em 16 milímetros como fontes de pesquisa para a preparação dos futuros filmes. O projeto sobre o mapeamento da fome em todos os continentes encontrou forte resistência, como recordou Paulo César Sarraceni. Diz ele, vi Rossellini falando para um público de surdos na ABI, né, na Associação Brasileira de Imprensa. O público não podia entender que ele quisesse cantar a miséria brasileira. Pensando agora no que senti quando Rossellini falava do Nordeste, acho que ele pensava no seu filme Índia.
E, de fato, a imprensa local posicionou-se contra. O Globo perguntava o que vinha fazer o diretor no Brasil, se não uma obra comunista para mostrar ao mundo que o país do futuro, de Stefan Zweig, é, na verdade, do presente, da miséria e da fome. O Jornal do Brasil conclamava o diretor a se entusiasmar por o Guarani, de Carlos Gomes, em vez de se interessar por livro de pouca repercussão. E Carlos Lacerda, por sua vez, desferiu seu ataque contra uma burguesia progressista que concorda em abrir para o comunismo as portas da sociedade, taxando Josué de Castro de charlatão. Segundo José Umbelino Brasil, que digamos que está preparando um livro sobre o assunto, não era uma visita propícia naquele momento em que o país queria se ver e ser visto como moderno, né? Devemos lembrar que são os anos de Juscelino. Rossellini incomodava, ainda mais associado à obra de Castro, homem de esquerda, né? Então, por isso também essa insistência em apresentar Rossellini como um comunista, quando, na verdade, ele nunca apregoou ideias esquerdistas, ele só defendia ideias humanistas. Embora haja divergências quanto ao livro de Josué de Castro, na qual se basearia o roteiro de Rossellini, ou seja, Geopolítica da Fome, como aponta a Prá, ou Geografia da Fome, um livro anterior, de 46, como repete a maior parte dos pesquisadores. Essa confusão talvez foi causada pelo título do documentário, Geografia da Fome. Mas, apesar de toda essa divergência, o que importa é salientar que o que deve ter sido o caráter enciclopédico da obra do médico nutricionista e geógrafo pernambucano a atrair o cineasta, porque em consonância com ideias sobre a função pedagógica do cinema, que ele havia ensaiado em Índia, mãe terra, e que levará adiante nos projetos televisivos, realizados ou não, nos quais seguia o método didático-informativo, como ele mesmo denominou, e, nesse sentido, as pesquisas de Josué de Castro correspondiam às suas expectativas. Tampouco a concordância sobre como Rossellini tomou conhecimento da obra ou das obras em questão. Tanto Geografia da Fome quanto Geopolítica da Fome foram traduzidas em italiano, lançadas pela editora Leonardo da Vinci em 54, tendo recebido estranhamente o mesmo título, Geografia della Fame. Já José Umbelino levanta a hipótese de que Sergio Amidei recomendou-lhe uma versão francesa, né, provavelmente uma de 1949, enquanto o filho de Rossellini, Renzo Rossellini, recentemente afirmou ter sido ele, quando jovem, a indicar o livro ao pai, ao regressar de uma viagem ao Brasil, onde veio visitar parentes, né, pouco antes da vinda do diretor. Diz Renzo, quem me recomendou a leitura, assim como de Os Sertões, foi Gilberto Freire. Quando voltei, descobri que havia uma tradução italiana. Meu pai, então, pensou em realizar iniciativa semelhante àquela da Índia. Como Amidei era colaborador frequente, possivelmente teriam conversado a respeito. Só que, em 2007, o Renzo havia escrito: provavelmente, já durante as tomadas de Era Noite em Roma, Sergio Amidei, que era roteirista desse filme, contou ao meu pai sobre um ensaio do antropólogo brasileiro Josué de Castro, Geografia da Fome. Terminado o filme, Rossellini foi tomado por um frenesi parecido com o de um apaixonado e partiu para o Brasil com Amidei para encontrar Josué de Castro em Recife e na Bahia. Nessa afirmação, há um flagrante embaralhamento cronológico, pois a obra a que Renzo se refere, Era Noite em Roma, é de 1960. E a última colaboração entre Rossellini e Amidei, antes da estada brasileira, data de 1954, quando da realização do Medo, né? Eu estou levantando um pouco isso para mostrar as contradições que há a respeito dessa viagem.
O projeto não se concretizou, mas a ideia acabará dando origem ao roteiro de A Extraordinária História de Nossa Alimentação, que data de cerca de 64, roteiro que não saiu do papel, mas será aproveitado em A Luta do Homem por Sua Sobrevivência, título de 2 séries televisivas filmadas entre 67 e 69 e levadas ao ar entre 70 e 72, para as quais, segundo Roberto Di Castro, o diretor italiano teria se inspirado não só em Geografia da Fome, mas também em O Cavaleiro da Esperança, de 1942. Informação talvez improcedente, talvez não, pois Renzo Rossellini afirma que seu pai leu o livro de Jorge Amado, traduzido para o italiano sob o título de Il Cammino della Speranza, né, e lançado em 1954. Outro documentário, O Problema da População Mundial, ou em inglês A Question of People, que falava das consequências da explosão demográfica no planeta e foi produzido pela Unesco em 1974, será mais um produto da enciclopédia geográfica almejada por Rossellini. O filme alterna depoimentos de especialistas em demografia com material de arquivos soviéticos e da NASA e com imagens captadas na Índia em 57 e outras filmadas por Rossellini e seus colaboradores na África e no Brasil. No caso do Brasil, segundo a PRA, talvez Rossellini já tivesse em vista outro projeto, também arquivado, A Civilização dos Conquistadores, que é de cerca de 70, mas eu me pergunto se, dentre as sequências, né, aproveitadas nesse filme, não havia alguma das rodadas em Pernambuco e na Bahia. Em entrevista ao Semanário do Rio de Janeiro, em fins de agosto de 58, ao ser indagado sobre projetos futuros e se o roteiro de seu documentário se basearia em Geografia da Fome, Rossellini respondeu: desejo realizar filmes em que haja uma revalorização do homem, uma retomada de consciência. Nestes últimos tempos, o homem foi completamente esquecido como ser humano. Dirão que tenho um plano utópico, ambicioso mesmo, mas pretendo fazer uma enorme indagação nos meus filmes documentários sobre a condição do homem no mundo moderno. Enquanto a ciência e a técnica alcançaram um desenvolvimento extraordinário, o homem foi totalmente abandonado. É preciso criar uma consciência em torno da condição do homem no mundo e sem o limite das fronteiras. É evidente. A magnífica obra de Josué Di Castro será o primeiro capítulo de uma pesquisa sobre o gravíssimo problema da fome no mundo. Disse o presidente do Brasil, numa entrevista concedida aos jornais Hoje, que o mais grave problema da América Latina é o problema do subdesenvolvimento econômico. Assim, penso eu, quando os homens dos governos apontam um fato que necessita ser resolvido, todos os que se sentirem capazes de ajudar a esclarecer, a dar contorno ou evidência ao mesmo, deverão precipitar-se nessa tarefa para estudar os diferentes ângulos dessa realidade e ajudar a dar soluções. Pretendo, como vem, realizar uma documentação sincera, um estudo sério e profundo de diferentes problemas sociais. O meu projeto é alcançar o mundo inteiro. Na América Latina, começarei pelo Brasil por ser a pátria do autor de Geografia da Fome. Depois, farei na África, Europa, Ásia e etc. Ao chegar em São Paulo, no dia 1º de setembro, o diretor, conforme noticiado, esclareceu que, apesar dos boatos, não pretendia fazer uma adaptação para o cinema de Geografia da Fome, embora a obra tivesse despertado sua sensibilidade e curiosidade e o tivesse estimulado a viajar para ver de perto como vive o homem. Disse que seu objetivo era ver o mundo e que essa experiência poderia dar origem a uma série de filmes. A meu ver, é uma declaração algo sibilina, mas que, de certa forma, já apontava para a não concretização da empreitada. De fato, também Josué Di Castro passou a emitir desmentidos quanto à realização do filme. Na opinião de José Umbelino Brasil, Rossellini recusou-se a assinar um contrato a pedido de Castro.
E diz Umbellino, ele saiu da Itália sem um produtor, sem qualquer garantia de dinheiro para adquirir Geografia da Fome. No entanto, uma afirmação de Joel Pizzini faz supor que houve uma tentativa posterior, de novo frustrada, na época do governo de Jânio Quadros, que se negou a apoiar o projeto, né? Alegando que Rossellini seria um cineasta superado e não poderia realizar uma película sobre o livro de Josué de Castro. E esse fato é corroborado por Arnaldo Carrilho ao reportar que, segundo o presidente da República, um tal filme seria detrimental à imagem do Brasil. Em todo caso, o sonho de Castro se concretizou em parte com a realização de um curta-metragem baseado em sua obra de 46, que ele mesmo narrou. Refiro-me a O Drama das Secas, de Rodolfo Nani, que, em 1959, ganhou os prêmios Saci e o da Municipalidade de São Paulo. Com uma pequena verba da Associação Mundial da Luta contra a Fome, fundada em Paris em 57, da qual o pernambucano era diretor, e contando com 2 jipes do Departamento Nacional de Obras contra a Seca, a equipe de Nani adentrou o Agreste e o Sertão nordestinos, documentando também o sofrido êxodo para o sul provocado pela Grande Seca de 1958. As poucas imagens que sobraram de O Drama das Secas pontuam outro filme de Nani, O Retorno, no qual o diretor voltou a percorrer as mesmas regiões de 50 anos antes. Mas, retornando à viagem de Rossellini, em Pernambuco, além do Recife, ele visitou o sertão do Salgueiro, na companhia de Josué de Castro. E na capital do estado, escoltado pelo pintor Emiliano de Cavalcante e pelo poeta Carlos Pena Filho, visitou Gilberto Freire. Há indícios de que o cineasta pensou em levar para as telas Casa Grande e Senzala, assim como o romance Capitães de Areia, de Jorge Amado. Quanto à transposição do livro de Gilberto Freire, ela foi relatada pelo próprio sociólogo ao rememorar aquele encontro. Diz Freire, tempos depois, recebia eu um telegrama de São Paulo de amigo comum. Rossellini queria fazer de Casa Grande e Senzala um grande filme brasileiro, épico e lírico, como me dissera em Apipucos. Louvor da morenidade, da metarracialidade, era a mensagem do Brasil ao mundo dividido por ódios, inclusive os animados por preconceitos de raça pura. Segundo Joel Pizzini, o diretor italiano, conforme comentário de François Truffaut, pretendia realizar um filme intitulado Brasília. Diz Pizzini, ele sempre tentou filmar no Brasil, mas nunca conseguiu. Na verdade, eu suponho que ele gostaria de filmar o projeto de Brasília como um amálgama de Jorge Amado, Josué de Castro e Gilberto Freire. E, por fim, ciceroneado por de Cavalcante, Rossellini passou 2 dias em Salvador, onde, em entrevista ao Estado da Bahia, no dia 27 de agosto, mencionou, dentre outras coisas, seu planejado documentário colorido sobre o Brasil. Por causa dele, esperava passar alguns meses no país e, tal como o seu último filme, rodado na Índia, teria parte documental e parte de ficção. Foi também em Salvador que se deu o primeiro encontro entre o consagrado diretor e Glauber Rocha, o qual 2 anos antes havia fundado, junto com outros estudantes secundaristas, a Sociedade Cooperativa de Cultura Cinematográfica Iemanjá, com o objetivo de difundir a produção cinematográfica baiana para o Brasil e para o mundo. O panfleto de lançamento, além de apresentar a proposta do grupo, trazia a lista dos 18 filmes produzidos pela Veracruz, uma nota sobre Rio 40 Graus de Nelson Pereira dos Santos e um pequeno artigo de Rossellini, após a guerra, sendo provavelmente esse o primeiro reconhecimento oficial da importância desse realizador na formação do pensamento cinematográfico do cineasta baiano. No documentário realizado em 76,
premiado no Festival de Cannes do ano seguinte, do qual o diretor italiano foi presidente do júri, Glauber registrou esse momento, confessando que ficou fascinado com o método de trabalho de Rossellini, com a rapidez com que filmava, mergulhando numa realidade cultural que não era a dele. E aqui eu vou reproduzir um trecho tirado do documentário o Di Cavalcanti eu conheci na Bahia no ano de 58. Di Cavalcanti apareceu por lá com Roberto Rossellini. Daí que, sendo repórter de um diário de notícias da Bahia, fui destacado para entrevistar o Roberto Rossellini e lá conheci o Di Cavalcanti, que me apresentou o próprio Roberto, com uma câmera de 16 milímetros, saindo pelas ruas da Bahia, filmando rapidamente lá um sarcófago e outros batuques das ruínas portuguesas barrocas da Bahia, com uma rapidez impressionante. Nunca vi ninguém filmar tão rápido. Aliás, ali eu saquei realmente o negócio da ideia na cabeça e câmera na mão. Quer dizer, o Rossellini realmente fazia com a câmera de 16 o que Di Cavalcanti faria com o pincel. Filmando um Cristo morto lá, sepultado dentro de uma laje marmórea, dentro do Santo Antônio Convento do Carmo, ali não sei direito aonde, pela Bahia Zona Norte, ali Zona Cristão. É sobre esse encontro entre dois expoentes máximos do cinema italiano e do brasileiro que se insere essa comunicação, na qual tentei mostrar o quanto a viagem de Rossellini no Brasil em 58 continua ainda nebulosa, cheia de informações desencontradas e de certo folclore, Embora eu não tenha destacado aqui, mas eu gostaria só de lembrar que muitos artigos falam muito mais do que Rossellini bebeu, se frequentou ou não puteiros famosos, como de Dona Bombom no Recife e o Buraco Quente em Salvador, do que propriamente do objetivo da viagem. Então, por isso que eu acho que há um certo folclore nesses artigos. Então, nesse sentido, só nos resta aguardar a publicação do livro de José Umbelli no Brasil, Geografia do Filme, A Viagem de Rossellini, do qual ele apresentou alguns resultados na Socini, lá em Palhoça, e torcer pela realização de Viaggio in Brasile, filme de Paulo Caldas, ainda em processo de captação de financiamento, que, ao mesclar ficção e trechos documentais, pretende iluminar o propósito maior da visita e da filmagem realizada por Rossellini. Seria isso. Obrigada. Bom, a continuação agora com a ponência Figuraciones de la protesta y el conflicto social nel documental boliviano de las banderas del amanecer a la marcha por la vida, da professora Maria Gabriela Aymaretti. Professora Maria Gabriela Aymaretti é doutora em Teoria e História da Arte pela Universidade de Buenos Aires e professora do curso de Artes Combinados na Faculdade de Filosofia e Letras da mesma universidade. Foi bolsista de doutorado e de pós-doutorado do CONICET e é professora da Cátedra de História do Cinema Latino-Americano e Argentino no Centro de Arte da Universidade de Buenos Aires. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a pedir disculpas porque mi exposición va a ser en español. Trataré de hacerlo lento para que podamos todos estar en sintonía con lo que estamos pensando. Y quiero hacer un agradecimiento muy especial a Janet, que ahora no sé por dónde anda, creo que se fue, porque realmente me honra mucho la invitación que me hizo para venir aquí al COCAL y compartir las preguntas que me estoy haciendo en este tiempo en relación a mi investigación, que tiene que ver desde hace muchos años con experiencias de producción cultural en Bolivia. Este trabajo que les presento es parte de un ensayo que a su vez está incluido en un trabajo de investigación sobre las experiencias de producción en video en Bolivia durante la década del 80. Y en esta oportunidad lo que quiero compartir con ustedes es
una aproximación posible a las formas de figuración que en el audiovisual documental boliviano de la década del 80 adquirieron la protesta y el conflicto social, en tanto que cajas de resonancia de complejos procesos sociopolíticos que se vivieron desde el desmoronamiento de la dictadura de Hugo Banzer en 1978, dirigido por Jorge Sanginés y Beatriz Palacios. Las banderas del amanecer es un largometraje de 35 milímetros con el que el grupo Ucamau va a retornar a Bolivia tras largos años de exilio. En diálogo con ese film aparecen los primeros trabajos de la joven productora Nicovis, formada en 1981 por Alfredo Obando y Liliana de la Quintana, entre los que sobresale Lucho Vives en el Pueblo, del año 1983, que problematizó el pasado reciente, esto es, la dictadura. Por último, al calor de un proceso en el que los sectores populares y los trabajadores vivieron con estupefacción aceleradas y radicales transformaciones en su sistema de vida, se producen Café con Pan, del año 1986, también de Nicovis, y La Marcha por la Vida, de Alfredo Obando y Roberto Alem, en 1986. Los casos de análisis configuran relatos de memoria para un presente de disrupción y dislocación social y son la forma que encuentran sus realizadores para intervenir política y culturalmente en el proceso histórico en curso. Voy a ir pasando diapositivas y algunos fragmentos de películas para que podamos ir pensando en diálogo. Resultado de prácticas significantes y sociales, insertos en un proceso más amplio de reivindicación y reinvención de la vida democrática, los discursos visuales que analizaremos son eco y representación de los asuntos públicos y se producen y circulan en los territorios de la cultura, esto es, figuraciones, complejos simbólicos que abren los conflictos de lo real, y también el territorio de lo político, esto es, la lógica antagónica por la definición de lo social. Así lo testimonian las conocidas entrevistas y textos críticos de Jorge Sanginés, pero también los menos frecuentados pronunciamientos de los jóvenes videastas, por ejemplo, en el Boletín del Nuevo Cine y Video Boliviano, al que Nicovis adhiriera como parte del movimiento del Nuevo Cine y Video Boliviano. Allí se postula un horizonte creativo compartido, y voy a citar: producir materiales audiovisuales comprometidos con el proceso histórico presente, proceso en el cual los realizadores sean partícipes, enfrentar y combatir las manifestaciones de la cultura hegemónica transnacional a través de una producción crítica y permanente, que el trabajador de la imagen se convierta en creador y portavoz del proceso colectivo de búsqueda de la identidad cultural mediante el conocimiento crítico del medio sociocultural en el que vive. Fin de cita. Esto es de 1986, es una suerte de pequeño manifiesto del movimiento del Nuevo Cine y Video Boliviano. En efecto, para los jóvenes de los 80, el video significó la oportunidad de dar cobertura a sus inquietudes expresivas y preocupaciones sociales, utilizando el medio como un instrumento de integración con los sectores populares. Así, en fricción con un contexto hostil y coercitivo durante las dictaduras y luego decididamente desfavorable y confuso durante la transición democrática y los años de la década del 80, los documentales que voy a compartir parecen preguntarse: ¿qué rostros hoy interpelan al poder? ¿Cuáles son los cuerpos importantes, los que merecen ser mostrados y para qué? ¿Qué coreografías de lo colectivo persisten y cómo se modulan, cómo se modifican? Inspirados en los planteos de Gonzalo Aguilar, proponemos utilizar 3 figuras para recorrer y constelar las producciones mencionadas. Rostro como catalizador de afectación, rostrificación del conflicto en la imagen, cifra personal de acceso a la memoria y la historia.
Cuerpo en tanto que resto y residuo de la violencia y la desposesión, y coreografía como dinámica colectiva de los muchos cuerpos ordenados bajo ciertas direcciones, impulsos que organizan desplazamientos. En los materiales no se advierte la disociación, sino la concomitancia de esta tríada en una simultaneidad tensa que, sea apelando al registro directo, el testimonio o incluso la recreación ficcional, da forma y figura a la protesta y el conflicto social protagonizados por los sectores populares bolivianos, quienes encarnan doblemente acción política y sufrimiento, lo particular y lo colectivo. Se produce entonces la convergencia de la dignidad, la integridad humana y la herida en singularidades reunidas en una serie más amplia. Como diría Didi Uberman, una comunidad de rostros situada histórica y políticamente. Retomando a este pensador, podemos observar que el corpus trabaja la especie con el aspecto, es decir, la repetición de los rasgos genéricos con la singularidad de los rasgos diferenciales. Todo ello en el contexto preciso de un espacio político dado. Entre la especie y el rostro se declina lo que podríamos llamar singular plural del aspecto humano, en el espacio histórico donde éste se despliega siempre de manera diferente. Un espacio preciso donde el aspecto se reúne con la especie y el cuerpo carnal con el cuerpo social. Ante una esfera pública obturada, clausurada o escamoteada, los audiovisuales retratan coreografías colectivas de disputa y ocupación del espacio e impugnación ética a un orden social injusto. Mas en el mismo movimiento de registro también construyen visualmente al pueblo boliviano en sus formas de vulnerabilidad y precariedad, sin dejar de enlazar la especie con el aspecto. A través de materiales de archivo, entrevistas, testimonios y registros directos, el largometraje Las banderas del amanecer repone la memoria de los dolorosos hechos del pasado reciente de las dictaduras de Banzer, Natush Bush y García Meza y el convulso presente transicional. Varias son las dicotomías que configuran el antagonismo social: imperialismo yanqui, trabajadores bolivianos; fascismo, democracia; hambre, justicia. Los rostros y las voces, sobre todo femeninos, expresan de forma enardecida el dolor y la furia en fracciones semejantes, mientras sobre los cuerpos gravitan el horror de la violencia represiva, la desaparición y la violencia económica. La insistencia en mostrar marchas urbanas y rurales donde concurrían multitud de cuerpos y rostros en desobediencia, sea al status quo dictatorial o a los gobiernos de transición, verdaderas coreografías sonoras al verse acompasadas por cánticos y consignas, haya dos variantes que merecen ser destacadas. Por una parte, el registro directo de los cortes de ruta y bloqueos, donde la coreografía de los muchos cuerpos opera abroquelándose, interrumpiendo y deteniendo el paso del otro. La contundencia verbal de los manifestantes se une a la contundencia visual de sus miradas, de sus rostros, que literalmente hacen retroceder, convencen al interlocutor. Por su parte, la jornada de duelo por Luis Espinal, secuestrado, torturado y asesinado por las fuerzas paramilitares, despliega otra coreografía popular. Un cuerpo colectivo inconmensurable que marcha adolorido acompañando el féretro del jesuita. Allí se anudan el dolor por su martirio y la indignación frente a la impunidad de sus asesinos, la herida por su desaparición y la cólera frente a la injusticia.
Sobre el cuerpo de Lucho Espinal, como coloquialmente se lo conocía, gravitan una memoria de lucha por la vida, una que va de la huelga de hambre que tumbó a Banzer en 1978, de la cual el sacerdote formó parte, al cortejo impugnador de la represión más multitudinario que se viera en La Paz. Del cuerpo hambreado al cuerpo insepulto en un basural donde fue hallado, de las imágenes de la autopsia divulgadas por la prensa al duelo colectivo. Finalmente, mientras la banda Imagen expone una interminable caravana de hombres, mujeres y niños en marcha y subiendo una colina, sirviéndose del énfasis que da la música extradiegética, el final épico y optimista de las banderas del amanecer consagra la victoria a la potencia oposicional de los sectores populares con un cartel que sobreimpreso asegura convencido: no tiene fin un pueblo que está de pie. Y voy a pasar apenas el tráiler. Porque recién se han convencido de que los campesinos, los mineros, los obreros, estamos unidos. Defendiendo la democracia en Bolivia, el pueblo se enfrentó al ejército sin armas. Mi papá por ayudarle a mi mamá, a mi papá me dio lenta. Los militares deben de volver a sus cuarteles porque no pueden manejar a este pueblo boliviano. Vamos a pasar entonces a los otros casos. Formados en el taller de cine de la Universidad Mayor de San Andrés en 1979 y considerándose continuadores de la línea del documental de denuncia que cultivara en la televisión boliviana Luis Espinal, los jóvenes esposos Alfredo Obando y Liliana de la Quintana, que forman Nicovis, producen los trabajos que analizaremos a continuación y que pertenecen a un segmento de su obra de corte testimonial, social y político. Lucho, Vives en el Pueblo, obtuvo el premio al mejor cortometraje en el Festival Cóndor de Plata en su edición de 1983, escapando luego de todo control por parte de sus realizadores al ser ampliamente reapropiado y divulgado. El título es una declaración de principios y la interpelación vocativa al espíritu de Espinal. Una aseveración de continuidad vital entre un cuerpo individual y un cuerpo social. Por medio de materiales de archivo, fotografías, testimonios, entrevistas, pero también poemas y textos del sacerdote y la ficcionalización del momento de su secuestro y muerte, este video de 35 minutos ofrece el homenaje a un hombre exponiendo en su cuerpo vulnerado los efectos del orden represivo y distingue el coraje del cuerpo social en su denuncia temprana y valiente sobre la impunidad. El documental se propone comprender cómo y por qué ese cuerpo termina en el martirio. Lejos de la construcción visual de un cuerpo víctima o su sobreexposición como un cadáver, aquí prima el subrayado de la conciencia y responsabilidad política con que Espinal asumió toda su trayectoria vital, comprometido, consustanciado con coreografías colectivas. Para dar cuenta de ese itinerario se traza una memoria cronológica advirtiendo sus múltiples perfiles por mediación de fotografías y también de voces, de rostros que, aunque distintos, configuran un coro, un fresco armónico que mantiene un diálogo confirmatorio con una voz over expresiva que vuelve audible la palabra del propio Espinal al reponer fragmentos de sus poemas. Tras la recreación por medio de sombras y perfiles en negro de la escena de tortura y muerte del sacerdote, el documental produce una interesante torsión. Espinal se multiplica
en muchos cuerpos y voces. Se confunde con ellos y en ellos, como señala el título. El relato privilegia lo colectivo e incorpora entonces las imágenes de su multitudinario cortejo, donde una abigarrada coreografía de cuerpos ocupa el espacio público, se traslada de forma compacta, casi apiñada al cementerio, deposita el féretro en un nicho, lo llena de flores y no solo llora, sino que también corea, ocupando la banda sonora con sus consignas. Y van a escuchar Lucho has muerto, aún quedamos muchos, por ejemplo. Este duelo entonces se transforma en denuncia y efervescencia colectiva, tal como se muestra en una movilización posterior al cortejo, conmemorando el Día del Trabajador. La muerte de Espinal fue en marzo, celebramos el Día del Trabajador en mayo, donde la imagen y el nombre de Luis Espinal reverberan por doquier. Se escucha, por ejemplo, a continuar, a proseguir la lucha de Luis Espinal. Más aún, ese rostro que hemos visto detenidamente en fotografías familiares, de amigos, de prensa, se vuelve el rostro emblemático, público, de la lucha por la libertad y los derechos humanos. Una otra bandera de reivindicación enarbolada en nuevas coreografías. Vamos a compartir un fragmentito. Las imágenes son bastante pobres, así que les pido un esfuerzo para mirar. Luis Espinal no ha de morir. Yo creo que ha sido un cristiano de verdad que ha amado a su prójimo hasta dar su muerte. Nosotros necesitamos religiosos como ellos, comprometidos con nuestro pueblo, pero no que vengan a frenar y a dividir a nuestro pueblo. Por un religioso así es nuestro respeto eterno y nuestra gratitud eterna. La que habla en off es Domitila Chungara. Pienso que hay hombres, como el caso de Luis Espinal, que marcan no solo una época, no solo un tiempo, no solo una esperanza, sino también marcan una conducta, una forma de vivir. Dejan un ejemplo muy fuerte. Ese es Marcelo Quiroga Santa Cruz. Apenas unos meses después fue asesinado cuando la dictadura de García Meza. Aceptamos con ilusión la lucha y la muerte, porque tú, nuestro amor. Porque tú, nuestro amor, no mueres. Es parte de un poema de Luis Espinal que va intercalándose a lo largo de toda la película. Pasamos al siguiente caso.
Café con Pan recibió en 1986 el primer premio en el concurso internacional sobre la deuda externa convocado por el Instituto Cubano de Radio y Televisión y fue mención especial en el 8º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. A través de testimonios y breves encuestas en el espacio público y en ferias, y sin apelar a la voiceover, este documental de denuncia de 22 minutos retrata el empobrecimiento de la vida cotidiana y las estrategias de los sectores populares por subsistir con dignidad y solidaridad. Y muestra también el deterioro de la articulación sindical, una masacre blanca, como advierte un minero. Aquí las coreografías de lo colectivo son menos numerosas que en Las banderas del amanecer o en Lucho, vives en el pueblo. En su volumen y carácter más aleatorio, justamente se advierten los primeros signos del deterioro de la vanguardia por excelencia del Frente Obrero Boliviano y la atomización de los sectores populares golpeados fuertemente por la crisis y el modelo neoliberal. Una secuencia resulta especialmente sensible al respecto. En la parroquia San Calixto funciona un comedor popular que por escaso dinero ofrece el almuerzo a cientos de desocupados, trabajadores informales y obreros. La Cámara se encarga de mostrar que en su enorme mayoría son hombres quienes asisten. En un plano secuencia de casi 1 minuto de duración y con cámara en mano, se recorre desde el comienzo hasta el final la larga fila de más de 1 cuadra de extensión. Algunos varones se cubren el rostro, otros ríen, otros permanecen absortos o mirando hacia el suelo. Estos no son los cuerpos en espera tensa del bloqueo. Estas no son las ollas de la batalla popular de las banderas del amanecer. Son cuerpos detenidos, decaídos, en sordina, cuerpos suspendidos o retirados del tiempo del trabajo y separados del macrocuerpo productivo. Ahora están reunidos por otra coreografía de lo colectivo, que es la de la espera doblegada, apaciguada por el hambre. En esos cuerpos en caída, excluidos del sistema, y en esos rostros huidizos por la vergüenza, se expone brutalmente el socavamiento de un atributo fundamental, la dignidad, y lo que es aún más significativo, la vulnerabilidad masculina, una vulnerabilidad que trastoca aquella invulnerabilidad imaginada propia de la narrativa dominante desde 1952 al caracterizar al proletariado varonil. Café con Pan devela entonces que la estrategia de desconfiguración del cuerpo colectivo, su coreografía del trabajo y de organización sindical está en directa relación con la ejecución compulsiva de un plan político-económico. De ahí que se señalen los signos incipientes de disgregación de aquella masa que vimos en Las banderas y que reclamaba justicia en Lucho. No obstante, la película funciona como un grito desesperado de denuncia por los cuerpos precarizados. En el paneo de rostros diversos se expresa un contexto de fuerte atomización social y de demandas. Desde las 9 de la mañana hasta las 7. Hermanis no las tengo. Para mantener eso yo hago trabajo así. Sostener la vida. Por eso vengo a almorzar aquí en San Calixto, un comedor popular, ante el padre Joaquín Salvador. Es muy bueno, él está atendiendo todo. Está haciendo cocinar el almuerzo muy bien, bien está. El pan es 50, el almuerzo 150 en total. A este comedor de los que cargan
en los mercados, cargadores, el que no tienen, aquí vienen a almorzar todos los pobres. Todos los pobres vienen a almorzar, todos. Aquí más o menos cerca, muchas veces vienen hasta 3.000 y también a veces vienen hasta 2.000 según. Pero especialmente en este tiempo de lluvias siempre hay mucha gente, especialmente los trabajadores, o sea, los albañiles, los cargadores, los que no pueden, los que no tienen recursos francamente para almorzar en sus casas. Vienen otras con su familia y otras también se llevan a sus casas sus esposas. Es que porque con esta crisis que estamos pasando, ¿no? También ahora que no hay ni trabajo, tanto más, la vida ha subido mucho, ya no les alcanza a la gente lo que gana. Así que por esa manera acá cuesta un poco más barato para que ellos puedan comer. Voy a pasar al último ejemplo y ya me quedan 5 minutos, así que les voy a deber el fragmento fílmico. La Marcha por la Vida muestra en sus 24 minutos de duración la resistencia de las organizaciones mineras frente al cierre de las empresas estatales y el plan neoliberal. De cara al saqueamiento de las plantas y el empobrecimiento de sus trabajadores, el documental repone una coreografía de cuerpos en 2 movimientos, uno de avance y antagonismo y otro de retroceso, en teoría táctico. De forma cronológica, marcando fecha, hora y kilómetro recorrido, el primero da cuenta del itinerario que miles de mineros realizaron desde sus bases hacia La Paz. La cámara recorre la intimidad de la caravana, observa con delicadeza esos cuerpos mientras comen, conversan, descansan o son aliviados para reanudar la marcha. El segundo movimiento, de retroceso, describe, no sin amargura o escepticismo, el repliegue de la vanguardia obrera tras un cerco militar. Ellos querían avanzar hasta La Paz y en un sitio que se llama Calamarca, las fuerzas militares los rodearon en un cerco, se decretó el estado de sitio y si ellos se movían iba a haber una feroz represión y entonces deciden volver a las bases. Para el tratamiento del conflicto, a los registros directos y testimonios alusivos se suman distintos recursos visuales, como por ejemplo planos fijos, que a la manera de postales de memoria del presente figuran el desastroso estado de paralización de la empresa, el saqueo de los recursos y el desguace de la Corporación Minera de Bolivia. Una corporación vuelta a puro desecho, fracaso de la modernidad industrial de la Revolución del 52 y elocuente signo de un fin de ciclo histórico. En efecto, estas vistas muestran los espacios físicos caídos en desuso que expulsan cuerpos que a su vez caerán del sistema, como los que acabamos de ver en Café con Pan. Voy a saltear bastante del trabajo y me voy a centrar en la coreografía del caminar colectivo, que es tratado a partir de panorámicas y planos generales desde distintas angulaciones. De altura para percibir la magnitud de la columna, planos laterales con angulación media para aproximarse como uno más a los manifestantes y oblicuos en contrapicado en procura de enaltecer, de exaltar la protesta y privilegiar el detalle de los pies de los mineros y también de sus compañeras. El cenit del video se da cuando el presidente democrático, Víctor Paz Estenssoro, declara el estado de sitio y dispone que las Fuerzas Armadas tiendan un cerco de bloqueo a los manifestantes. El sonido rítmico de las botas, esa otra forma de marcha,
violenta en este caso, es el motivo sonoro de la inminencia de la fuerza represiva. El relato muestra los cuerpos intercambiables de los efectivos armados, cuerpos sin rostro, cuerpos de tropa, como diría Didi Huberman. Y al interior de las organizaciones se plantean dos tácticas. Una es retornar a las bases y otra es resistir y avanzar. Como dice una mujer, les voy a citar brevemente lo que dice es: queremos que nos dejen pasar, queremos el diálogo con el gobierno, porque volver es perderlo todo. Y efectivamente ellos vuelven a las bases y lo pierden prácticamente todo. Alfredo Bando, uno de los directores, recordó, y cito: hay momentos muy intensos, ese retroceso, ese retorno cantado, porque ellos vuelven creyendo que en realidad es un retorno táctico, entonces cantan todo el tiempo que van a volver, es muy fuerte, buscándole una arista optimista a algo que era el desparramarse total del movimiento minero, y ha sido como la última imagen de ese magnífico movimiento. Fin de cita. Frente al paisaje histórico turbulento, un tiempo precipitado de cambios en las condiciones y formas de producción del trabajo y la vida cotidiana, el corpus seleccionado procuró intervenir en su presente ofreciendo imágenes y voces que fueran cajas de resonancia de una sincronía estallada. Mientras cartografiaron coreografías de lo colectivo, se abismaron en rostros singulares y se detuvieron en cuerpos que, aún dolientes, cansados o incluso muertos, luchan. Saturaron de conflicto las imágenes y las volvieron sitio polifónico de tensiones, anudamientos y resonancias de sentidos, de prácticas, de sensibilidades respecto de la cultura material de la época. Allí hay un proceso de continuidad, de recursividad, por el cual el desborde social invade las imágenes que a su vez se desbordan hacia el universo que las circunda. Crisis de la presencia social, presencia visual de la crisis, como diría Eduardo Gruner. Bajo las figuras de rostro, cuerpo y coreografía exploramos las presencias que se producen en los audiovisuales. Rostros que, singulares en su aspecto, permanecen unidos a su especie. Rostros atronadores, visceralmente interpeladores en su materialidad sonora. Cuerpos repuestos en su dignidad y su potencia. Cuerpos que, desobedeciendo el dualismo que disocia mente-afecto, encarnan prácticas políticas, enervan convicciones. Lo han visto, la política y el cuerpo están estrechamente unidos. Pero cuerpos también cuya precariedad y docilidad los puede volver inertes, deshabitados, como diría Marcelo Quiroga Santa Cruz. De la unión con otros emergen coreografías desbordantes o coreografías retenidas, contenidas. De la efervescencia a la perplejidad, entre la celebración por la conquista democrática y el desencanto, y enmarcado en un proceso de creciente descomposición social y devastación del patrimonio nacional, algo que estamos viviendo todos una vez más en América Latina. Más aún entonces, de pauperización de los cuerpos que sostienen el trabajo y el patrimonio, un momento entonces de caída de los cuerpos del mundo del trabajo y de reorganización del espacio social. Lo que parece configurarse a través de estas imágenes es una suerte de archivo sensible de la vida política y la memoria social de una época. Un archivo del y sobre el daño y la resistencia, el despojo y la protesta. Muchas gracias. Bom, já são praticamente 11 horas. O que a gente faz? Quer abrir pelo menos um par de perguntas, a gente abrir uma rodada e imediatamente emendar para a segunda mesa. Café com pão. Ok. Perguntas? Também, passou por você também.
Não, uma pergunta, estava cumprimentando. Tudo bem. Gracias. Felicidades a las tres, es una mesa espléndida. Y nada más para Mariana, dos preguntas muy sencillas. Respecto a lo que planteaste mi pregunta es concretamente si estos materiales circularon, fueron, se vieron, etcétera. Y una segunda que está relacionada. Este grupo de cineístas llegaron a desarrollar una carrera posterior en el cine más industrial, no lo sé. Y gracias y felicidades de nuevo. Una pregunta también para Mariana. Me uno a Javier a la felicitación a la mesa, fue una mesa espléndida. Pero tengo una pregunta para Mariana. Cuando me llama mucho la atención esta anécdota que cuentas de la molestia de Handler hacia el rescate de este tipo de materiales. En el caso de España, por ejemplo, Joaquín Romaguera, cuando habla de la historia del cinema independiente en España, lo que dice es que estos colectivos amateurs fueron la base de la producción independiente y militante de los años 70. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto estos grupos amateurs fueron la base o la formación de estos futuros cineastas? ¿O por qué se da esta oposición entre ambos grupos? Sí, una pregunta para María Rosaria. Quería preguntarte la fuente del testimonio de Renzo Rossellini y hacerte una pregunta respecto de eso, que es, en ese momento, un poquito después, pero más o menos en ese momento, Renzo está en plena actividad de promoción del cine político latinoamericano, africano, y ya tiene o está creando la San Diego Cinematográfica, donde hace esa actividad. Entonces, ¿qué posibilidad hay o qué vínculo hay entre esta actividad de Renzo, que en parte se financia con películas de Roberto, digamos, y estos proyectos de Roberto para América Latina? En este caso, este proyecto, y ya sabemos que la entrevista a Salvador Allende tiene que ver con eso posteriormente. Pero entonces, esto respecto del vínculo con Renzo, ¿no? Muchas gracias por la mesa maravillosa, de verdad. Y quería hacerle una pregunta a ti. Es un poquito diferente. Me gustó mucho lo que expusiste sobre Bolivia y me tocó profundamente. Pero quería preguntarte si sabes de la nueva discusión sobre Zabaleta en Bolivia, justamente sobre este concepto de abigarramiento, que es un concepto muy interesante porque aquí en el Brasil lo que se habla mucho es de hibridismo, etcétera, etcétera. Con respecto a tu pregunta, Javier, en principio, estos materiales circulan dentro del mismo espacio de movimiento cinéfilo cineclubista. En algunos casos, algunas películas que tuvieron amparo por la Comisión de Turismo tuvieron más difusión, y en algunos casos hubo algunas proyecciones en algunas salas comerciales con algunas proyecciones específicas de estos materiales. Pero circulaban en los dos cineclubes más importantes, como estábamos mencionando hoy, y en algunos casos en las muestras del Sodre, en el cine auditorio, que tenían más público, porque ahí juntaban en festivales que realmente eran muy masivos. En algunos casos el Sodre no permitía pasar películas de años anteriores, pero en el año 62 hubo una mirada donde, por ejemplo, la película de Lidia se volvió a pasar, varias se volvieron a pasar que formaban parte de este espacio. Pero una de las críticas que tenían era justamente la dificultad para poder acceder a proyectar los cortometrajes en salas comerciales, porque estaban en 16 milímetros y porque eran copias únicas.
Y la imposibilidad, eso era uno de los elementos de queja que aparecen también, por ejemplo, en el Congreso de Cineístas. Y en relación a las carreras, van cambiando. Por ejemplo, Eugenio Hinz, que fue uno de los más importantes impulsores de este movimiento, luego pasa a la planta del ISCUR, del Instituto de Cine de la Universidad, y luego queda como directivo del SODRE, del Departamento de Cine Arte, reemplazándolo a Danilo Treyes, por ejemplo. Otros realizadores continúan, como es el caso de Miguel Castro, hasta que se va al exilio, un exilio extraño el de Miguel Castro, porque en realidad no formaba parte del universo de cine militante, pero vinculado a la producción de La Rosca, termina teniendo que exiliarse y ya luego se dedica a la arquitectura y nunca más regresa. En muchos otros casos, el Gascue también es un caso donde es un realizador que empieza a intentar hasta que después del 62 ya se desalienta y abandona eso y vuelven a las profesiones liberales, igual que Mantras Roger. Muchos de ellos lo que hacen es volver a las prácticas, sus prácticas profesionales. Insisto, no es gente que venga del campo de las artes estas. El caso de Alberto Miller, que es uno de los más interesantes, el director de Cantegriles, él sigue dedicado al cine, pero más movido a la docencia y a los talleres, y luego va a trabajar con video y fotografía, y haciendo otros formatos. Y algunos de ellos después tienen incidencia, obviamente, como la relación ahí que estabas planteando, Álvaro, con el movimiento de los 60, hay algunas continuidades. Handler participa, por ejemplo, Handler va con Miller en Cantegriles a filmar. Acá yo no hablé de otros como Castro Navarro, hay varios que después mantienen ese itinerario. Esa disputa no es una disputa al movimiento en su conjunto, sino que eso hable de la fractura del interior de ese propio campo, entre parte de ese universo que está expresado en los conflictos entre cineclub y cine universitario, en donde esa queja acerca de estos otros, que eran los dandy, los bon vivant, el universo de gente que está haciendo esto como actividad de lustre, pero que no eran los que estaban realmente interesados por el cine. A veces está legitimado, está mostrando eso, especie de pequeño mapa de a este lo reconozco, a este no, a este sí, porque tiene que ver también con las resillas internas, personales, de un ambiente muy, muy minúsculo. Bom, em primeiro lugar, a fonte da primeira afirmação do Renzo Rossellini é um e-mail que ele troca com o jornalista Orlando Margarido, né, que ele escreve porque ele estava fazendo um artigo sobre Rossellini intitulado A Fome de Filmar de Roberto Rossellini, que foi publicado na revista Carta Capital. E a segunda fonte é o que o próprio Renzo afirma num pequeno livro que chama Islã, né? Em que é reproduzido o texto de Roberto Rossellini, e na segunda parte há uma filmografia feita pelo filho, em que, ao falar do filme A Sobrevivência a luta do homem por sua sobrevivência, então ele lembra esse episódio, e é lá que se dá esse embaralhamento cronológico do qual eu falei. Quanto à outra parte da pergunta, o que eu pude constatar, porque às vezes nem sempre consta da ficha técnica dos filmes, que Renzo já muitas vezes colaborava com o pai na escrita de alguns roteiros, mas eu não tenho, digamos assim, uma fonte segura na medida em que isso não está registrado depois na ficha do filme, né? Então eu posso partir do que ele, por exemplo, afirmou de novo nesse pequeno texto sobre a luta do homem por sua sobrevivência, que ele efetivamente colaborava com o pai, ou também no que ele afirma na introdução desse livro de Rossellini sobre o Islã, em que o pai sempre lhe pedia para ler o que ele escrevia, né, pedindo sugestões, pedindo a opinião dele. Então, eu tenho, por enquanto, essas informações.
Bueno, sí, las discusiones de René Zabaleta Mercado han resultado muy fecundas para todos los que trabajamos problemáticas ligadas a lo andino. Por supuesto es un concepto, el de sociedad bigarrada, que él formula desde el campo de la sociología al que él pertenece. No sé si todos lo conocen, pero René Zabaleta Mercado es un intelectual boliviano que lamentablemente falleció en la década de los 80, nos abandonó muy pronto y acuñó una noción muy operativa para poder pensar países como Bolivia, como Perú. Tal vez también habría que pensarlo y estudiarlo mejor para el caso brasileño, que es el de concepto de sociedad bigarrada, con la cual, digamos que es una noción operativa desde la cual pensar una sociedad en la cual coexisten, conviven de manera tensa, en una simultaneidad muy compleja, distintas formaciones económicas y sociales, ¿sí? Algo de esto ha sido retomado por Silvia Rivera, que también es una intelectual boliviana muy importante, a propósito de la idea del ocheje, ¿no es cierto?, que es una noción andina que lo que nos permite pensar son sociedades manchadas, como ella las llama, ¿no? Sociedades en las cuales hay formaciones antagónicas, históricas y económicas que conviven en el aquí y ahora, en el presente, ¿no? Sin mezclarse, conviven sin mezclarse. Y una idea también para mí muy operativa de René Zabaleta Mercado para pensar Bolivia, para pensar estos momentos tan agudos de transformación, es la noción de crisis social constitutiva. En René Zabaleta dice que hay momentos en las sociedades de América Latina que son tan críticos que permiten desde esa fractura social que la sociedad misma vuelva a reconocerse. Para el caso argentino, por ejemplo, yo lo estoy pensando en el 2001. El 2001 para nosotros fue un momento, algo así como un sismo, un temblor muy importante que tajeó a la ciudad y a la sociedad y que nos permitió reconocernos, volver a mirarnos. Y algo de esto es lo que, digamos, René Zabaleta está pensando en 1979. En el 79 se produce un golpe de Estado muy violento en Bolivia que dura apenas, entre comillas, 20 días, que lo hace Natush Bush y la gente sale a la calle y resiste con una enorme valentía y un enorme coraje y hay una represión feroz. Y René Zabaleta dice, bueno, el 79 es un momento de crisis social constitutiva. A mí, y con esto cierro para no demorarnos más, me gusta mucho trabajar el binomio René Zabaleta Mercado, intelectual boliviano, con Antonio Cornejo Polar, que es peruano. Si no lo conocen, es un magnífico pensador latinoamericano que justamente él está poniendo el pie en textos culturales, en producciones ligadas al arte. Entonces, digo, a mí René Zabaleta me abre para pensar economía, política, historia, poder, y Antonio Cornejo Polar me permite desde la noción de heterogeneidad cultural mirar con perspectiva crítica las producciones culturales. Bueno, cuando yo voy al análisis textual, al análisis preciso de las figuraciones que aparecen en una obra de teatro, en la literatura, en la pintura o en el cine, bueno, ¿cómo se ve esta sociedad abigarrada? ¿Cómo se figura la heterogeneidad de nuestras sociedades latinoamericanas? Entonces me gusta mucho ese binomio porque me resulta muy potente y lo cierto también es que Antonio Cornejo Polar está bastante desplazado. Si no lo conocen, realmente los invito a leerlos. Listo.